El shock cardiogénico, en forma general, le voy a dar un concepto de lo que significa shock, ¿ya? Porque el shock también hay otros, no solamente hay shock cardiogénico, hay otros tipos de shock. Hoy vamos a aprender a cómo identificar el shock cardiogénico. En forma general, shock o choque, en español es choque, significa, sí, es un síndrome que resulta de una falla hemodinámica grave con perfusión inadecuada de los tejidos y anoxia tisular. ¿Qué significa esto? Cuando escuchen la palabra que este paciente está en estado de shock, es que los tejidos no se están perfundiendo bien, no está llegando flujo de sangre a los tejidos, ¿ya? Y como no llega sangre, los tejidos tienen hipoxia o anoxia, porque la sangre va al oxígeno, ¿no? Por tanto, sufren de hipoxia y anoxia, ¿ya? Ahora, ¿qué es el cardiogénico? Lo mismo, pero de causa cardíaca, ¿entienden? Es igual, disminución de la perfusión a los tejidos, pero de causa cardíaca. Pero es una causa extrema de insuficiencia cardíaca. O sea, es la causa más grave de insuficiencia cardíaca, aguda, ¿no? Que se caracteriza por la caída persistente y progresiva de la presión arterial, con disminución general y grave de la perfusión, lo cual va más allá de los límites permitidos. Por eso los tejidos van a empezar a tener hipoxia o anoxia, porque el corazón es incapaz de bombear sangre adecuada al tejido. ¿Está bien? Ahora, ustedes tienen que diferenciar el shock cardiogénico de los otros tipos de shock, ¿ya? Hoy vamos a hablar de este, ¿no? Del shock cardiogénico, que es una insuficiencia cardíaca aguda, la forma más grave de insuficiencia cardíaca aguda. Pero también existen otros tipos de shock, por ejemplo, en shock hipovolémico con absoluta hipovolemia, o sea, que quiere decir que el paciente pierde volumen por una causa determinada. Está el shock hemorrágico. Han debido hablar, ¿no? Cuando un paciente se hace hemorragia de cualquier tipo, dice, no, se está choqueando, es un shock hemorrágico. Quemaduras. Los pacientes con quemaduras graves pierden volumen y hacen shock de tipo hipovolémico, pero con absoluta hipovolemia. El traumático y la deshidratación. Un paciente que se deshidrata por fiebre, por diarrea, vómitos, se puede choquear igual. Obviamente la causa no es cardiogénica, es por deshidratación. Pero también hay otros pacientes que hay una relativa hipovolemia, no es que se pierda volumen, pero el vaso sanguíneo se dilata, o sea, la capacidad es mayor para el volumen que había, y eso ocurre en el shock séptico, ¿no? Una infección severa vasodilata las arterias y todo un shock, un estado de shock, el famoso shock anafiláctico, ¿no? El más famoso es la alergia a la penicilina, por ejemplo, puede haber un paciente un shock anafiláctico, o el shock de origen neurogénico, ¿ya? En todos estos shocks hay una disminución de la perfusión tisular, ¿no? Con anoxia o hipoxia consecutiva. Y el que vamos hoy a aprender es el shock cardiogénico, cómo lo van a identificar. Ahora, como vamos a hablar de un shock cardiogénico, las causas pues son enfermedades cardíacas agudas, ¿no? Este es un evento, esta es una emergencia médica, es una emergencia cardiovascular. Si el paciente no lo saca del estado de shock, se muere, ¿ya? Por eso es una emergencia. Y la enfermedad que más puede choquear a un paciente es el infarto agudo de miocardio. Por eso el infarto agudo de miocardio es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, porque el paciente se puede complicar con un shock y otras complicaciones que también hacen el infarto, ¿no? Complicaciones mecánicas del infarto, como una ruptura de pared, ruptura de tabique, etc. Arritmias graves pueden provocar shock, ¿no? Miocardiopatías, miocarditis, ¿no? Enfermedades valvulares agudas, ¿no? Las cirugías cardíacas pueden hacer choque. Y así hay una serie de causas, fundamentalmente por afectación del ventrículo izquierdo. Pero también puede haber shock cardiogénico por afectación del ventrículo derecho. Un infarto del ventrículo derecho, una embolia pulmonar, alteración de ácido básicas que pueden provocar un shock, pero por afectación directamente del ventrículo derecho, ¿ya?
Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué ocurre ese shock? ¿No? Ustedes recuerdan que el corazón, el principal mecanismo es la función de bomba, ¿no? Y eso depende mucho de la contractilidad del miocardio, ¿no? Si ese miocardio falla, no se contrae en una determinada zona, entonces la función cardíaca va a disminuir y la perfusión va a disminuir. O si ustedes saben que el miocardio está perfundido por las arterias coronarias. Si hay una obstrucción, por ejemplo, en una coronaria, como ocurre en un infarto, igual esa zona del miocardio va a fallar, va a claudicar. Por tanto, para que se produzca un shock tiene que haber o afectación directamente del miocardio o afectación de las arterias coronarias, ¿no? ¿Qué pasa? Si hay una afectación del miocardio, por ejemplo, un infarto, mientras más miocitos mueran, es mayor la posibilidad de que ese paciente pueda complicarse con un shock. O sea, no todos los infartos se complican con shock. Cuando el infarto es extenso, mayor del 40% de todo el miocardio. Y eso generalmente ocurre en los infartos de cara anterior, ¿no? Los de cara inferior son menores, de menor extensión, ¿ya? Por lo tanto, mientras mayor sea la zona necrosada, hay mayor cambios, mayores alteraciones funcionales, tanto en la sístole como en la diástole se alteran, y eso va a provocar que el paciente pueda entrar en un estado de shock, por lo mismo que las afectaciones como las paredes del tabique, la ruptura del tabique, la ruptura de paredes, hacen que claudique el miocardio, ¿ya? Ahora, si se afecta la coronaria, lo mismo, ¿no? Si yo obstruyo, digamos, la descendente anterior, se obstruye totalmente por un infarto, todo lo que la descendente anterior irriga no se va a contraer bien. Si es más del 40%, ese paciente va a entrar en estado de shock, ¿ya? Y como no hay un buen gasto cardíaco, obviamente la presión arterial va a ir cayendo. Por eso un signo del shock es la hipotensión, que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El corazón tiene dos funciones. Si tú afectaste al miocardio, las coronarias van a afectar a su función sistólica y a su función diastólica. Si se afecta la función sistólica, el gasto cardíaco va a caer. Por tanto, el volumen que eyecta el corazón va a disminuir. Por tanto, la perfusión hacia los tejidos va a disminuir, o sea, el riñón, pulmón, el mismo corazón, todos los órganos van a sufrir porque no hay buena perfusión. Por tanto, la presión va a ir cayendo porque el gasto cardíaco está disminuido, ¿ya? Igual, el corazón también es un órgano que recibe también sangre, por tanto, la perfusión coronaria va a disminuir. ¿Y qué pasa con los sistemas reguladores simpáticos, parasimpáticos? El sistema simpático se va a activar, el sistema renal, la aldosterona, pero esto van a provocar vasoconstricción y eso empeora aún más la hiperfusión, ¿ya? Y si se afecta la función diastólica, ¿no? O sea, no se llena bien o se sobrecarga el volumen del corazón, hacia atrás regresa la sangre y va a provocar congestión pulmonar, ¿no? Y eso produce los crepitantes, la falta de aire en el paciente, la hipoxemia, ¿ya? Y todo esto conlleva a cada vez mayor isquemia, no solamente en el corazón, sino en todos los tejidos hay isquemia, hay disminución de la perfusión, y si no se corrige, pues ese paciente puede fallecer. Por eso esta es una emergencia médica que hay que tratarla, ¿no? De forma sintomática, no hay que esperar estudios para hacer tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el estado? Por afectación de la función sistólica y diastólica, el gasto cardíaco va a ir disminuyendo, la presión va a ir disminuyendo, ¿no? La estimulación simpática va a tratar de compensar, porque el corazón tiene mecanismos de regulación, pero tratando de mejorar la contractilidad, pero eso va a provocar mayor vasoconstricción y eso provoca mayor vasoconstricción periférica y disminuye aún más la perfusión tisular y eso produce hipoxia. Y todos los órganos pues, van a sufrir, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo, ahí está disminuido el flujo sanguíneo coronario, ¿no? Está disminuyendo también indirectamente la volemia porque el volumen que eyecta es cada vez menor, ¿no? Por lo tanto, eso significa estado de shock, que la perfusión como consecuencia de esa agresión, la perfusión tisular a todo el organismo está disminuida.
y el organismo va a estar en un estado de shock y va a entrar en hipoxia o anoxia, ¿no? ¿Y qué pasa con otros mecanismos reguladores? El sistema de aldosterona también trata de regular y eso provoca mayor retención de líquido, ¿no? Y como no hay oxígeno, si una célula no le llega oxígeno, la célula para emitir gas empieza a activar el mecanismo del ácido láctico, ¿no? No vamos a profundizar ahí, no es objetivo. Por eso un paciente en estado de shock tiene acidosis metabólica, porque no está trabajando en condiciones aeróbicas, los órganos están trabajando en condiciones anaeróbicas. ¿Ya? Por eso los órganos van a sufrir la falta de oxigenación. Y uno de los órganos que sufren es el riñón. El riñón también hace isquemia, el riñón también regula la presión, va a tratar de regular la presión, pero también está en isquemia. Y eso provoca a veces lesiones irreversibles. Ese riñón puede entrar en una insuficiencia renal aguda. Cuando todos estos mecanismos que tiene el corazón de compensación pues fallan, es que el paciente hace toda la sintomatología del shock, ¿no? Falló la regulación renal, falló la sustancia. No es que fallan, no, porque no pueden compensar, porque está presente la agresión, un infarto, por ejemplo. Hay una agresión, y por ejemplo, por eso el médico tiene que corregir la agresión, tiene que tratar el estado de shock, corregir la agresión para que ese paciente pueda mejorar, porque si no, cada vez cae más el gasto cardíaco, cae más la presión, y hay un momento que las lesiones de los órganos vitales pues hacen irreversibles. Por eso, mientras más tiempo lleva un paciente en estado de shock, la posibilidad de que pueda salir es difícil, porque los órganos van a sufrir. Y si el riñón ya hace insuficiencia renal aguda, el pulmón falla, el hígado, entonces ya es muy difícil que ese paciente pueda compensar. Por eso, el estado de shock, desde el punto de vista fisiopatológico y clínico, atraviesa por varias etapas, ¿no? Cuando los mecanismos compensadores están actuando, hay una etapa que se llama de hipotensión controlada. El sistema nervioso simpático, el riñón, la aldosterona, están compensando, ¿no? Tratando de aumentar la poscarga y la precarga, ¿no? Tratando de mejorar el gasto cardíaco. Pero si no se actúa de forma rápida, ese paciente puede entrar en una fase de hipotensión descontrolada, o sea, donde va a haber todos estos mecanismos de compensación van a claudicar, todos los mecanismos reguladores van a empeorar y la precarga va a ser cada vez mayor, entonces va a provocar mayor congestión vascular, mayor congestión pulmonar, las resistencias periféricas van a aumentar más porque el sistema simpático está tratando de ayudar, pero se vuelve perjudicial en esta etapa y el paciente cada vez está más hipotenso, ¿no? Y cuando ya llega a esta etapa de shock irreversible, va a ser muy difícil que el paciente pueda salir. Aquí en shock irreversible es que los órganos ya fallaron, ya falló el riñón, o sea, los mecanismos compensadores trataron de ayudar, pero no fueron suficientes, entonces claudica el riñón, claudica el hígado, claudica todos los órganos, claudican y entra en la fase de shock irreversible. Por eso los pacientes, cuando tienen estado de shock y no se corrige, mueren por fallas multiorgánicas, porque todos los órganos sufren por la hipoperfusión existente, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a diagnosticar de forma clínica cuando un paciente está en estado de shock, porque el manejo es clínico, no requieren tecnología para manejar un paciente con shock. Entonces, va a tener el paciente ciertos síntomas y signos, ¿no? Uno de ellos es la hipotensión arterial mantenida, ¿no? Una hipotensión sistólica por debajo de 90, del mayor a 30 minutos de duración, ¿no? Obviamente, no toda hipotensión es sinónimo de shock. Tiene que ser una hipotensión mantenida asociada a síntomas de shock, ¿no? Hay personas que viven con presiones 90, 85, es normal para ellos. Pero hay que ver el contexto clínico. Si además de la hipotensión ese paciente tiene palidez, sudoración fría, como hay disminución de la perfusión, pues la piel está fría, porque la temperatura también va en la sangre, está sudorosa, frío, el paciente pegajoso, cianótico, ¿no? A nivel periférico. Todo eso tiene que ver. El pulso arterial pues, está casi imperceptible, porque
no hay buena perfusión, ¿no? O puede haber pulso alternante, siente uno, otro pulso no lo siente, que así va alternando el pulso. Hay oliguria, porque al riñón no le está llegando tampoco buena perfusión. El paciente no orina, lleva 2 horas, no orina, ¿no? O sea, la oliguria se puede confirmar no inmediatamente, sino después de 2 horas, para saber si realmente está oligúrico o anúrico, ¿no? El sistema nervioso igual sufre, no hay buena perfusión cerebral, por lo tanto, el paciente va a entrar desde un estado de somnolencia, puede llegar a un estado de coma, porque está disminuida la perfusión cerebral. Todos estos síntomas y signos son por afectación directamente de la función sistólica, obviamente asociados a la hipotensión mantenida, ¿ya? Además, hay otros síntomas que son por afectación de la función diastólica, o sea, por el llenado. ¿Qué pasa? El paciente va a estar podisneico, disneico, ¿no? ¿Por qué? Porque se está congestionando los pulmones y eso provoca hipoxia, disminución de la perfusión al pulmón, ¿no? Por eso hay estentores crepitantes, la sobrecarga esa de volumen hace que salga, como en el edema del pulmón, salga el líquido hacia los alveolos, ¿ya? Por eso hay crepitantes, hay taquicardia como mecanismo porque está activado el sistema simpático, ¿ya? Puede haber pulso yugular, distensión yugular, irritación yugular, hepatomegalia, edema, así, todo eso por congestión, ¿ya? Todos estos son síntomas y signos de un shock cardiogénico. Si ustedes ven una persona que está hipotensando y lo notan frío, sudoroso, con pulso débil, ese es un shock. Y hay que ver por qué se está choqueando, ¿no? Si es cardiogénico, hay que buscar la causa, ¿ya? Pero independientemente cuál sea la causa, ya tienen que empezar a manejar al paciente, ¿no? Ese paciente obviamente va a ir directo a terapia para que lo manejen, ¿no? Asistencia, ahorita vamos a ver el tratamiento. Ahora, ¿cuál es la enfermedad que más puede provocar shock cardiogénico? El infarto. Ante un shock siempre hay que pensar en que el paciente probablemente se pudo haber infartado. Y eso lo podemos diagnosticar con un electrocardiograma, con enzimas cardíacas. Después hay otra clase de infarto, no vamos a profundizar. O puede haber otra enfermedad pulmonar, ¿no? Tromboembolismo pulmonar que puede choquear al paciente. Se puede hacer un ecocardiograma de emergencia, ¿no? Pero independientemente de los estudios, el manejo tiene que ser sintomático. ¿En qué consiste ese manejo? ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Primero, diagnosticar el síndrome, porque el shock es un síndrome clínico. Diagnosticar que el paciente está en estado de shock cardiogénico. Segundo, ya con el diagnóstico sindrómico ya se empieza el manejo. Y si se puede identificar el diagnóstico causal, por ejemplo un infarto, mejor todavía. Se va tratando simultáneamente ambas cosas. Lo más importante es el tratamiento, por tanto, sintomático. Hay que mejorar a ese paciente, hay que mejorar la perfusión de todos los órganos, ¿ya? Hay que mejorar el cuadro clínico, ¿no? Y obviamente es importante el tratamiento etiológico, porque podemos estar mejorando al paciente y no encontramos todavía, nos demoramos en la causa, el paciente puede volver. Pues podemos estar sacando de shock, pero puede volver a un estado de shock si no hemos identificado la causa, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Uno, ¿qué pasa en el shock? Está disminuyendo el gasto cardíaco, por lo tanto hay que mejorar el gasto cardíaco. Segundo, está disminuyendo la presión arterial, hay que mejorar la presión arterial. El paciente no orina, hay que hacer que logre diuresis. El paciente está hiposaturando, hay que mejorar la saturación de oxígeno, vamos a ver cómo. El paciente está en acidosis, por lo que les expliqué, hay que corregir el desequilibrio ácido-básico y electrolítico, ¿no? Hay que corregir el pH. Hay que mejorar el estado mental. Todo eso hay que hacer en un paciente en estado de shock. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Ya? Cuando hay una emergencia médica, hay medidas generales que se hacen para todos los pacientes, independientemente de cuál sea la emergencia. Eso se llama un médico ya sabe qué medidas generales tienen que hacer en una emergencia.
no solamente para las emergencias cardíacas. Cualquier emergencia lleva estas medidas generales, ¿no? Cuando llega un paciente grave, ¿qué hacen los médicos? Lo monitorizan, ¿no? Monitorización. Todo el manejo es simultáneo. Le dice la enfermera, canaliza una vena, una vía central. O sea, todo se hace simultáneo. Estas son medidas generales para cualquier emergencia, no solamente para el shock, ¿no? Los signos vitales cada hora. Hay que medir diuresis, ¿no? Hay que oxigenar, ¿no? Con máscara o con tenedor nasal. Y algunos pacientes pueden requerir intubación, ¿no? Con ventilación mecánica. Todo va a depender en dependencia del estado clínico. La ventilación va a depender del estado del paciente. Algunos pacientes que van a llegar a intubarse, otros puede ser que con mascarilla baste, ¿no? Todo depende del estado de la gravedad, ¿ya? Hay que monitorizar todos los parámetros hemodinámicos, ¿no? En terapia, por ejemplo, utilizan este catéter de Swan-Ganz, ¿no? Que se pasa por vía central, que te monitoriza, por ejemplo, cómo están las presiones dentro del corazón, de los ventrículos, de la arteria pulmonar, para saber si el paciente necesita volumen o necesita medicamentos, ¿no? Porque a veces tampoco se lo puede sobrecargar, ¿no? Eso puede ser el terapia, eso para que lo conozcan, ¿no? Todo eso lo hace el terapista. Ya las medidas específicas van a depender de la situación. Por ejemplo, si es un infarto, el paciente probablemente tenga dolor, le tengo que aliviar su dolor con morfina o con meperidina, ¿no? La morfina es una droga opiácea que se utiliza en los dolores, en el síndrome coronario agudo, ¿ya? Obviamente para utilizarlo la frecuencia tiene que estar mayor a 70, ¿no? Se empieza con un modo inicial de 3 miligramos y cada 5 minutos, en dependencia del dolor, se le va administrando. Si está contraindicada la morfina, se puede pasar otro medicamento, otro analgésico fuerte, como es la meperidina, ¿ya? Ahora, todo el paciente puede ser que tenga antecedentes de hipertensión, ¿no? Todo lo que provoca hipotensión hay que suprimir temporalmente. Su tratamiento antihipertensivo hay que suprimir, antiarrítmico, todo lo que pueda provocar hipotensión, ¿ya? Y obviamente hay que corregir las alteraciones electrolíticas. Si está hipopotasémico, hay que corregir el potasio. El médico y la enfermera para el potasio. Si está en acidosis metabólica, hay que corregir. Se pasa bicarbonato de sodio, calcio, o sea, todos los trastornos electrolíticos que requieran corregir, se corrigen, ¿no? Porque todo eso va a contribuir a la mejoría del paciente, ¿ya? Y se tiene que llamar al laboratorio, ya le tienen que sacar muestras de sangre, ¿no? Gasometría, esos son los estudios que más se piden, glicemia, enzimas hepáticas para saber si hay daño renal, hepático, creatinina para ver cómo está el riñón, coagulación para ver cómo está la plaqueta, el sistema de coagulación, radiografía de tórax, todos los elementos que nos pueden ayudar al diagnóstico causal y al manejo del paciente se piden en el laboratorio. El electrocardiograma, enzimas cardíacas, y se cuenta, en ese momento se puede realizar ecocardiogramas si es posible, ¿no? A lo mejor siempre se tiene a la mano del equipo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tienen que manejar a este paciente? Como dijimos inicialmente, el estado de shock pasa por muchas etapas, ¿no? Hay una etapa que el paciente todavía no está frío ni está con crepitantes, entonces se le llama a esa etapa caliente y seco. Caliente porque el paciente todavía no está tan frío, y seco porque no tiene crepitantes pulmonares. Entonces hace un manejo general, un manejo evitando que el paciente llegue a empeorar su situación. En la etapa 2, donde el paciente ya está húmedo, quiere decir que ya tiene crepitantes pulmonares, pero todavía no está tan frío. O sea, aquí hay que evitar el volumen, ¿no? Más que todo hay que dar vasodilatación, hay que tratar, como el edema o el pulmón se ha realizado, hay que tratar con vasodilatadores, con diuréticos. ¿Para qué? Para disminuir la congestión pulmonar, ¿no? Y en la etapa 3, más que todo el paciente está muy frío, pero no hay crepitante, o sea, hay que probablemente requiera más volumen, todo eso hay que manejarlo. Ya en la etapa 4 el paciente entiende toda la sintomatología del shock. Ahí sí hay que tratar con todo, ¿no?
Por eso el estado de shock va atravesado por varias etapas clínicas. Esta clasificación se llama clasificación de Forrester, es para el manejo clínico. Entonces, ¿qué hacemos los médicos cuando vemos de forma sintomática? Tenemos que tratar primeramente, después de las causas, ¿no? O si ya tenemos las causas, pues es simultánea también. ¿Qué se hace? Hay que mejorar la presión arterial y el gasto cardíaco. Para eso se utilizan drogas inotrópicas. Inotropismo significa contractilidad. Hay que mejorar la contractilidad, ¿no? Se utilizan medicamentos como la dopamina, la dobutamina, la noradrenalina, la norepinefrina. Estos medicamentos son potentes vasoconstrictores, mejoran el gasto cardíaco, por tanto ayudan a mejorar la presión arterial, ¿no? Ahora, el que más se usa actualmente es la noradrenalina o norepinefrina. Se tiene que utilizar en bomba de perfusión, porque la presión hay que ir vigilándola minuto a minuto. La enfermera le dice al médico, doctor, ya está aumentando la presión, entonces va disminuyendo la dosis en dependencia de la respuesta del paciente. Porque no es conveniente tenerlo mucho tiempo al paciente con estas drogas, porque mientras más tiempo, empeora la vasoconstricción periférica. Y a veces es más difícil. Mientras más tiempo lleva un paciente en shock, es más difícil que pueda salir por eso. Porque estas drogas a veces se vuelven perjudiciales, ¿ya? Ahora, en el mundo entero, para evitar esa vasoconstricción, hay nuevas drogas, han salido nuevas drogas, ¿no? Que a veces no encontramos en nuestro medio, ¿no? Que además de mejorar el gasto cardíaco, también provocan vasodilatación periférica, no vasoconstricción como las anteriores, ¿ya? Y estas son la melinona, la mirrinona, la loximona. Se llaman medicamentos inodilatadores, que significa que mejoran la contracción y producen vasodilatación periférica, no como la noradrenalina que mejora la contracción y produce vasoconstricción, a veces empeora esa vasoconstricción. Y estos medicamentos a veces no se cuentan, ¿no? Y se siguen utilizando estos, ¿no? Actualmente. Si tuviesen ustedes en el centro donde trabajen, lo ideal sería colocar estas drogas, ¿no? Para mejorar el gasto cardíaco y la perfusión tisular. Otro medicamento que también es inodilatador es el levosimentan. Lo mismo, mejora la contractilidad y mejora la perfusión tisular porque hace vasodilatación periférica, ¿ya? En algunos pacientes nosotros utilizamos vasodilatadores, ¿no? Como no tenemos estas drogas nuevas, utilizamos algún tipo de vasodilatador, pero a dosis mínimas, hay que igual en bomba de perfusión, porque no nos podemos pasar mucho, porque los vasodilatadores pueden provocar mayor hipotensión. Por eso hay terapistas que no les gusta usar, porque tienen miedo a que haya mayor hipotensión, pero si utilizan una dosis mínima te puede ayudar en esa vasodilatación periférica. Si no cuentas con las nuevas drogas, ¿no? Y el que más se utiliza como vasodilatador es la nitroglicerina, pero tiene que ser una dosis bien bajita, porque a dosis mayor de 1 microgramo es dosis hipotensora. A estas dosis mayores se utilizan en el tratamiento de la emergencia hipertensiva, pero en el shock hay que utilizar dosis bien mínimas, ¿ya? Ese es el inconveniente, que si te pasas, pues, puedes empeorar la situación. Por eso hay terapistas que no usan mucho la nitroglicerina, ¿ya? Entonces, todos estos medicamentos, más la corrección de la actividad mental, la corrección del equilibrio ácido básico, el equilibrio hidroelectrolítico, la corrección, por ejemplo, del potasio, del sodio, del cal, todo eso son tratamientos sintomáticos del shock, ¿no? Todavía no es tratamiento causal. Ahora, el tratamiento causal va a depender de cuál haya sido la enfermedad que te provocó el shock. Si es un infarto, obviamente tienen que tratar el infarto agudo miocardio, que eso ya lo vamos a ver en otro acápite, cómo se trata, porque la principal causa de shock es el infarto agudo del miocardio. El manejo inicial en emergencia es sacar al paciente con este tratamiento sintomático del estado de shock. Corregir todo lo que está alterado. Por lo tanto, ¿cómo se corrige? En un resumen, ¿no? Dobutamina, noradrenalina, se puede utilizar diuréticos en una etapa, ¿no?
nitroglicerina, se puede utilizar tratamientos para el control del desequilibrio ácido básico, electrolítico. Todo esto en función a mejorar clínicamente al paciente, ¿no? De forma sindrómica. Ahora, si no hemos encontrado la causa, tenemos que buscarla inmediatamente, porque podemos estar al paciente, sacarlo del shock y puede entrar nuevamente si no hemos corregido la causa, ¿no? Por lo tanto, todo el manejo es a veces simultáneo, no es que sea por paso, ¿no? Todos hacen medidas generales, analizar una vena, líquido, volumen, gasometría, todas son medidas generales, ¿no? Que van haciendo simultáneamente y ya se va corrigiendo, otro médico ya le va enganchando las perfusiones, no las adrenalinas. Todo se hace un manejo simultáneo, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratarlo sindrómicamente y sacar del estado del shock. Eso es lo más importante que quiero que ustedes fijen, independientemente de la causa, porque ya el especialista se va a encargar de las causas. A veces las causas hay que tratar hasta quirúrgicamente, porque si una ruptura de pared, por ejemplo, tiene que estar llamar a cirujano cardiovascular para que lo opere y separar esa ruptura. Por eso las causas a veces son hasta quirúrgicas. Lo más importante al paciente entregado en buenas condiciones. Si le pueden entregar al cirujano en las mejores condiciones, sería ideal. Ese es el objetivo del tratamiento sintomático. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Han aprendido? Vamos a un trabajo para ayudar porque no esperar ese resultado. Vamos a ver, ahorita no todavía. No se